Bueno, contaminación por plástico será el tema de nuestra columna ambiental de hoy. Exactamente, un tema súper interesante y ya está con nosotros nuestra compañera Mariana Breve. ¿Cómo andas, Mariana? ¿Cómo andan, compañeros? Buenas tardes. Vamos a estar hablando sobre contaminación por plásticos porque hoy comenzó formalmente una instancia de negociaciones a nivel mundial en Punta del Este, porque nuestro país es sede. En relación a este tema, se va a desarrollar hasta el viernes. Participan más de 1000 representantes de diferentes países de las Naciones Unidas que se van a tener de acuerdo, que se van a tener que poner de acuerdo en generar un marco normativo a mediano plazo para, bueno, poder regularizar este tema sobre el que hay cifras realmente alarmantes, no solamente a nivel mundial, sino también a nivel de nuestro país. Y una de las tensiones que surge naturalmente en relación a este asunto es en qué medida se limita o no la industria de plásticos. Vamos a estar compartiendo algunas cifras a partir de este momento en pantalla. Unos 400 millones de toneladas de plástico en el año se producen a nivel mundial. Estamos hablando que solo un 9% se recicla de este material. Esto según cifras de la ONU. Unas 8 a 9 millones de toneladas se desperdician y llegan a los mares, a los océanos. Esto afectando, bueno, no solamente la calidad del agua, sino también a la fauna marina, a los peces y también a los humanos, porque los humanos ingerimos estas pequeñas partículas de plástico, los microplásticos, a través de los alimentos y del agua. Y bueno, esto repercute también en la salud humana. Y en Uruguay, como decía, tenemos cifras también bastante desfavorables. Según un informe que está publicado en la página web del Ministerio de Ambiente de 2019, que toma datos un poquito más con anterioridad, indica que Uruguay es uno de los 10 países que genera más residuos por plástico a nivel per cápita. Estamos hablando de cuarto kilo de residuos por plástico por persona por día. Realmente es una cifra, como decía, que es bastante negativa. Y la industria del embalaje, la industria del envasado es quien insume, es la que insume en mayor medida este tipo de material. En Uruguay el 40% de lo que se genera de plástico corresponde, como vemos, a envases. Así que bueno, si habrá desafíos en este tema. Ya hablamos de algunos impactos vinculados a la fauna marina, al agua. También no nos podemos olvidar de lo que se genera a nivel del aire. Estos materiales generan emisiones de gases de efecto invernadero, lo que genera calentamiento global. Así que, bueno, hay a nivel por lo menos discursivo de los países cierto énfasis en atacar este problema, pero también hay contradicciones porque si vamos a los hechos se va generando cada vez más plástico año a año, ¿no? Y esto, bueno, de no parar puede llegar a tener consecuencias aún más graves que las que enfrentamos actualmente. De hecho, el representante del Programa de Medio Ambiente aquí en Uruguay de Naciones Unidas afirmaba que de seguir así en 2050 iba a haber en el mar más plástico que peces. Como decía, hay tensiones en este asunto y quienes entienden que sí nos tenemos que poner en campaña para enfrentar esta cuestión. Hay dos grandes como tendencias a grandes rasgos. Una tiene que ver con establecer medidas prohibicionistas, prohibir producción de plástico para determinados fines, para determinados productos, y la otra tiene que ver con generar estímulos, acuerdos a largo plazo, por entender que medidas prohibicionistas podrían generar otros problemas o contravenir intereses económicos. El presidente Luis Lacalle Pou participó de esta inauguración de este evento en Punta del Este sobre plásticos, contaminación por plásticos, y él mismo habló de que no se trata de castigar, sino de promover. Esto quiere decir que las autoridades de nuestro país, desde el Ministerio de Ambiente también, se es partidario de esta tendencia a regular con la industria, a generar estímulos más que generar prohibiciones, aunque pueden ser también medidas complementarias. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Ambiente, Adrián Peña.
Las empresas, y sobre todo las grandes empresas de envases del mundo, han generado una lógica del uso y tire, una lógica de determinado tipo de envases y determinado tipo de consumo que obviamente nos condiciona. Entonces allí hay una responsabilidad clara de corregir esto y hay una responsabilidad clara también en lo que tiene que ver con el financiamiento, ¿no? Esto necesita financiamiento, necesita una transición y allí tienen que estar las empresas. Estamos en la línea de reducir el uso y de aumentar la recuperación. En principio, yo digo, no hay que estigmatizar a los productos en sí. El problema no es el plástico, el problema es qué hacemos con el plástico y hay que tener mucho cuidado con la prohibición por lo siguiente, que es si tenemos sustituto, ¿verdad? Para ese tipo de productos. Entonces, creo que parte de la línea de trabajo es también en investigación y desarrollo para encontrar sustitutos que sean viables para cambiar estos productos por otros. Hoy nos encontramos en Europa, por ejemplo, con algunos países que han anunciado la prohibición de determinado tipo de embalajes, de determinado tipo de plásticos, y no hay sustituto para ellos. Lo que sí tenemos que asegurarnos es que como el plástico es 100% reciclable, el plástico venga, se recupere, que lo que sale al mercado vuelva y en ese esquema de economía circular. Ese es el modelo, digamos, que debemos obligarnos a que funcione. Si bien entiendo y comparto que para algunos usos perfectamente podría estar prohibido. La prohibición no es el camino, dice el ministro, pero ¿qué normas hay en nuestro país para controlar este tema? Sí, bueno, algunas tienen que ver con la prohibición justamente. El año pasado, recordemos, se aprobó la prohibición justamente de bolsas plásticas que no fueran compostables, biodegradables. Esto, según la administración pasada, generó un impacto de la baja del 80% del consumo de bolsas de nylon. También en la administración pasada se votó la Ley de Gestión Integral de Residuos y en este gobierno se realizaron 2 resoluciones ministeriales, una que también apuntaba a prohibir algo muy concreto que son los sorbitos de plástico, pero también se generó otra normativa para recuperar envases de plástico que, como decía, son gran parte de este tema, de este problema, de manera que el Ministerio de Ambiente se propone para 2025 poder recuperar la mitad de los envases de plástico. Hoy en día solo el 4% se está pudiendo recuperar. El Frente Amplio en este periodo, hace unos meses nada más, presentó un proyecto de ley que está a estudio en la Cámara de Diputados para prohibir el tema de los plásticos de un solo uso, ¿no? Que tienen que ver con este gran porcentaje, estas grandes cantidades de toneladas de plástico a nivel mundial. Estamos hablando del film plástico, estamos hablando también de esas bandejas. Hay que decirlo, establece varias excepciones que tienen que ver con la conservación de los alimentos, los fiambres, entre otros productos, pero sí apunta a reducir drásticamente la fabricación, o sea, desde el vamos, ¿no? Estamos hablando de cosas que vemos todos los días en el supermercado, como, bueno, estas 2 manzanas en una bandeja y un film y adentro de una bolsa, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Esto, como decía, está estudiado en el Parlamento. También el senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, está trabajando en un borrador que va a ser presentado también a la Cámara, según mencionó también él mismo. Y bueno, desde el Frente Amplio hay una de las legisladoras que presentó este proyecto que está en estos temas ambientales, también por su trayectoria y ha llevado un poco la agenda a nivel del Frente Amplio en el Parlamento, Martina Casas. Se entiende que es necesario tomar medidas más drásticas, que bueno, hay una responsabilidad fuerte a nivel empresarial, esto también lo decía el ministro Peña, pero que es necesario generar medidas urgentes y que tiendan a la prohibición. Vamos a escuchar a Martina Casas, diputada suplente del Frente Amplio. Uruguay en realidad está bastante atrasado respecto a todo Latinoamérica con estos temas, no sé, en bolsas, por ejemplo, nuestra ley es 2019 y la de la mayoría de los países andan entre 2010 y 2016 y con plásticos de un solo uso. En los últimos años casi todos los países de Latinoamérica tienen algún tipo de legislación de la prohibición de la fabricación y la importación de plásticos de un solo uso. Muchas veces los incentivos son para reutilizar o reciclar el plástico, pero eso tiene sus limitaciones. Además de que seguimos contaminando, seguimos produciendo residuos sólidos, lo que tiene es que, bueno, tiene sus limitaciones en el mercado, en sus usos, porque no todo el plástico se puede volver a utilizar. Hay que poner el énfasis en reducir, porque Uruguay no tiene, desde la ley de residuos hasta la ley de envases, no tiene la capacidad todavía de reciclar el plástico que genera. Entonces, sí existe
la posibilidad de reconvertir la industria y obviamente esa reconversión laboral de un fenómeno que es mundial, que no solo es en Uruguay la importancia. Entonces, me parece que sí habría que prohibir la fabricación de bandejas de Espumaplas, de papel film, y sustituirlo por otros materiales. Entonces sí, yo creo que hay que ser muchísimos más estrictos en la producción de plástico. Ahora, Mariana, quedamos a la expectativa de esta instancia de negociación de lo que puede suceder, instancia que va a terminar el próximo viernes, ¿no? Exactamente, vamos a ver qué pasa en esta instancia de negociación a nivel mundial en Punta del Este. Hay quienes destacan el hecho de que ya se esté visibilizando el tema, ¿no? De que estemos hablando, por ejemplo, en este momento de este asunto, por este evento. Hay quienes también alertan que, este tipo de cumbres e instancias a nivel mundial a veces arriban a conclusiones un poco tímidas o resoluciones que se van a tener que abordar a muy largo plazo, pero lo cierto es que este tipo de tratados tampoco anula la posibilidad de que cada país pueda avanzar por su parte en lo que entienda pertinente y necesario, ¿no? Que se puedan profundizar los caminos para hincarle el diente a este asunto que es bien complejo. Así que vamos a ver qué pasa y lo estaremos